Momentito. Buen día, bienvenidos una vez más a este ciclo de charlas de 30 minutos. En esta oportunidad estamos una vez más con el profesor Fabricio Batista, que esta vez nos va nos va a deleitar con una charla sobre un tema muy importante, que es sobre el escritor ruso Alexander Solzhenitsyn, que fue un autor muy destacado en la época comunista de la Unión Soviética por distintas cuestiones. Pero bueno, bienvenido, Fabricio. Muchas gracias, Fede. Así que bueno, empezamos esta asombrosa charla que vamos a tener ahora con respecto a esta persona tan destacada para distintas cuestiones tan puntuales para la literatura y la historia en general. Muy bien. Como dijo Fede, hoy se cumplen más de 102 años del nacimiento de Alexander Solzhenitsyn, que fue uno de los escritores más importantes del siglo XX y muchos dirían que fue uno de los más importantes de la historia. ¿Por qué? Inclusive comparable con algunos con Shakespeare o con Marcel Proust. ¿Pero por qué? Porque Alexander Solzhenitsyn no era una persona que se dedicara solamente a la prosa o a la ficción, sino que era una persona que se dedicó principalmente a hacer obras autobiográficas. Y fue alguien que se dedicó a relatar experiencias autobiográficas con respecto a la vida muy dura que tuvo en la Unión Soviética. Alexander Solzhenitsyn nació en el norte del Cáucaso en 1918 y nació en el seno de una familia en donde eran granjeros que habían logrado prosperar, y nació en 1918, o sea que nació prácticamente con la Revolución Rusa. O sea, él pudo vivir bajo la égida de la Revolución Rusa desde el minuto uno. Ya para 1930 la granja de su familia había sido colectivizada, a pesar de que el padre había tenido un buen progreso, le había ido bien con la actividad agrícola, pero le colectivizaron la granja en 1930. Y Alexander Solzhenitsyn originalmente se había dedicado a estudiar matemática y física en la Universidad de Rostov, y el conocimiento, la educación formal que él tuvo con respecto a literatura, filosofía o historia, la tuvo haciendo cursos. No fue su principal formación, él estaba formado como físico. Y después en la Segunda Guerra Mundial, él se desempeñó como oficial de artillería. Ahora, él hasta la Segunda Guerra Mundial él no cuestionó en ningún momento cómo era la ideología comunista o el sistema soviético en general. Ahora, cuando él peleó en la Segunda Guerra Mundial, y dicho sea de paso, él tuvo dos condecoraciones, entre ellas la Estrella Roja, la Orden de la Estrella Roja, por acciones destacadas en el combate, en el Frente Oriental. Pero estando en la Segunda Guerra Mundial, ahí le empezaron a surgir dudas acerca de la conducción soviética, acerca de su capacidad, acerca de su eficiencia y acerca de su manejo de la guerra en general. Y de hecho, en 1945, él fue arrestado por la policía secreta de Stalin porque le confiscaron una carta privada que le mandó un amigo en donde criticaba el manejo soviético de la guerra. Principalmente el hecho de que Hitler los tomó totalmente por sorpresa. Cuando Hitler invadió Rusia en 1941, la Unión Soviética la agarraron totalmente por sorpresa, y Hitler pudo hacer avances enormes en muy poco tiempo porque simplemente no estaban preparados. Ellos habían hecho un pacto de no agresión con Hitler, habían conquistado Polonia juntos, y si bien Stalin esperaba tener en algún momento una guerra con Alemania, no se le esperaba ni por asomo en ese momento, y estaban eh, totalmente indefensos prácticamente en los primeros años de la guerra. No habían preparado defensas, los principales oficiales soviéticos habían sido purgados por Stalin. Stalin a los mejores estrategas, a los mejores generales los había matado por diferencias políticas, entonces no tenían buena oficialidad, no habían construido fortificaciones, y además habían tenido una derrota vergonzosa contra Finlandia, que era un paisito chiquitito que al ejército rojo se lo comió crudo. Entonces, en vista de todo esto, además de un montón de mal manejos que hubo en el frente, maltrato contra civiles y atrocidades de todo tipo, Solzhenitsyn en una carta llena de ironías y llena de
motes peyorativos a los jefes soviéticos, la comparte con un amigo, pero bueno, le confiscan la carta y lo sentencian a 8 años en los campos de trabajo soviéticos. Entonces él, desde 1945 hasta 1953, tiene que vivir en los campos de trabajo soviéticos, tiene que estar en lo que él llamó después el archipiélago Gulag. En base a las experiencias que él tuvo en los campos de trabajo soviéticos, él, él puede escribir 2 novelas. En primer lugar, la primera novela que logró publicar, que se llama Un día en la vida de Iván Denisovich, que retrata un día cotidiano en la vida de un campo de trabajo soviético. Y ahí mostraba que eran lugares que tenían unas condiciones totalmente infrahumanas y que la mayor parte de la organización de la vida en el campo dependía simplemente de los propios prisioneros. O sea, los guardias estaban ahí para asegurarte de que no te escapes, pero nada más. Entonces, la limpieza, la organización, quién dormía en dónde, la cocina, todo estaba a cargo de los presos, todo dependía de los presos. Allí inclusive se desarrollaron muchos códigos de conducta con respecto a la vida en la cárcel. O sea, por código de conducta no me refiero a un arreglo civilizado para vivir, porque eso era todo menos civilizado, sino reglas de comportamiento para que no te maten, qué era lo que tenías que hacer, y además, claramente, como había muchísimos informantes, inclusive dentro de los propios prisioneros, todo el mundo tenía que estar mintiendo todo el tiempo, todo el mundo tenía que estar escondiendo comida, estaban todos siempre al borde de la inanición, si te enfermabas era una sentencia de muerte, y obviamente la pasó muy, muy mal. Perdón, Fabio, porque me llama totalmente la atención. Estamos hablando por el hecho de redactar una carta criticando, cuestionando a las autoridades. No es que era un super plan para entrar al Kremlin, decir, no, bueno, acá están todos los planos, ¿para qué es lo que tenemos que hacer? No, o sea, era una carta privada diciendo, che, mirá, me parece que se está haciendo mal esto, me parece que se está haciendo mal lo otro. O sea, es algo tremendo, es algo terrible. Así pasó con millones de personas a lo largo de toda la era de Stalin, especialmente en los años 30, que fueron los peores, pero obviamente esa maquinaria no paró durante los años 40. Era todo bajo el artículo 58 del Código Penal ruso, que castigaba actividades contrarrevolucionarias. Y las actividades contrarrevolucionarias podían ir desde escribir una carta diciendo que Stalin era un burro, hasta planear un golpe de Estado respaldado por la CIA. O sea, no importaba, o sea, había una escala de gravedad, o sea, por ahí te mataban enseguida, o por ahí te mandaban al gulag nomás, pero dentro del artículo 58 entraban muchas cosas, o sea, cualquier actividad opositora ya podía ser castigada de una manera totalmente salvaje, extremadamente severa. Entonces, Alexander Solzhenitsyn cumplió estos 8 años en los campos de trabajo soviéticos. Él estuvo en muchos campos. Estuvo en campos mejores, campos peores, y campos que se dedicaban a diferentes actividades. Estuvo en un campo en donde tenía que cortar madera, estuvo en otro campo donde tuvo que minar carbón, estuvo en otro campo donde tenían que cosechar, porque también había granjas colectivas que estaban trabajadas por prisioneros. Entonces, es decir, se podría plantear, Fabricio, entonces que estos campos no eran únicamente para una cuestión de imponer cierta cuestión de mega autoritarismo y represiones, sino que también había una especie de objetivo, de plan económico atrás de todo esto. Sí, absolutamente. O sea, una de las cosas que más remarca Solzhenitsyn en su obra es que el sistema de campos de trabajo soviético era uno de los pilares más importantes de la economía soviética. No era solamente una cuestión de represión política, como eran las cárceles políticas del zarismo, por ejemplo, sino que eran una fuente de trabajo esclavo. O sea, la economía soviética, la industrialización soviética con Stalin, estuvo apuntalada con trabajo esclavo. Entonces, muchas veces pasaba, y esto es algo que Solzhenitsyn cuenta en su obra más importante, que es el archipiélago Gulag, que el sistema de los gulags muchas veces estaba abastecido no por oponentes políticos, sino por perejiles que simplemente eran necesitados para trabajar. Entonces, si la economía soviética necesitaba gente para construir una carretera o para minar carbón y estaban faltos de personal, ellos decían, bueno, agarrá 1000 perejiles, inventales algún cargo y listo, y ya lo tenemos laburando gratis 8 años.
Y así millones de personas pasaron por los campos de trabajo soviéticos laburando gratis para el Estado, y gracias a esto se pudo hacer todas las obras de infraestructura que tenían sin los recursos de los que disponían otros países. Esto era absolutamente fundamental para la economía soviética, en lo que se refiere tanto a la extracción de materias primas como a la construcción de infraestructura. O sea, básicamente, como dije recién, la industrialización soviética estuvo apuntalada con trabajo esclavo, así nomás. Y bueno, Solzhenitsyn estuvo hasta el 53, tuvo 8 años. Por lo general te sentenciaban a 8 años. 8 años era la sentencia más común, bajo el artículo 58 del Código Penal. Mucha gente moría en los campos de trabajo porque, como dije, las condiciones eran muy malas, había mala alimentación, había enfermedades, había tifus, había piojos por todos lados, había cólera, malaria, todo lo que te puedas imaginar. Y además de la propia violencia que había entre los propios presos. Claro. Lo cual es bastante extraño, ¿no? Porque eran campos que, como dije, estaban administrados en el día a día principalmente por los propios prisioneros. Y de hecho, muchos guardias eran prisioneros. O sea, de la misma manera que los nazis agarraban algunos judíos para que sean guardias, los soviéticos agarraban, claro, los soviéticos agarraban presos de confianza, los hacían guardias, inclusive los hacían ascender, hasta inclusive ser administradores. Y obviamente los prisioneros decían que los ex prisioneros que se convertían en guardias eran 1000 veces más crueles y más hijos de puta, si se me disculpa la palabra, que los propios militares soviéticos o que la propia policía secreta de Stalin. Y era una cosa verdaderamente perversa, porque los prisioneros básicamente se oprimían a sí mismos, se oprimían entre ellos, se mataban entre ellos. Un revanchismo atroz, una especie de revanchismo atroz que hacía que cada vez la revolución sea más grande. Digo, la revolución pensando como giro, ¿no? De un motor o lo que sea. Es como que cada vez sea un resentimiento más grande y un revanchismo más grande que lleve a una escala cada vez mayor de propio autocontrol, en donde llega un momento que las autoridades no tienen que hacer absolutamente nada, el campo ya está ahí, los tipos se van a controlar solos y van a hacer todo solo. La verdad es una atrocidad tremenda, es una atrocidad tremenda. Es una gran atrocidad desde el punto de vista moral también, porque cuando vos tenés un estado totalitario como el soviético, vos tenés que la gente, como está lleno de informantes, y está la policía secreta en todos lados, vos tenés que todo el mundo miente todo el tiempo sobre todo. Entonces estás viviendo en un océano de mentiras. Y entonces la verdad se muere en esos casos, y además estás creando una sociedad de alcahuetes. O sea, para decirlo directamente, estás creando una sociedad de alcahuetes porque a cualquiera que delata al vecino le dan beneficios. Entonces, se replicaba en toda la sociedad soviética las condiciones horrendas que había en los campos de trabajo. Porque vos tenías que, en los campos de trabajo, había prisioneros que se hacían guardias y eran 1000 veces más duros que la propia policía soviética para quedar bien con las autoridades. Y después en la sociedad soviética también tenías algún vecino que te denunciaba por cualquier cosa para quedar bien. Entonces, era un mar de terror y de mentiras tremendo, en el cual Solzhenitsyn se sentía totalmente asfixiado, totalmente indignado, y él dijo, en algún momento alguien tiene que decir la verdad acá, en algún momento alguien tiene que decir la verdad. Y entonces él se propuso contar la verdad de una vez por todas de los propios prisioneros. Para escribir El archipiélago Gulag, que fue su principal obra, él entrevistó a 256 prisioneros. O sea, es una obra monumental de historia oral, eso, además de todo el trabajo de archivo que hizo. O sea, él suplementó su experiencia personal, más 256 testimonios, más un montón de archivos que él buscó para hacer una obra autobiográfica, histórica, de no ficción, impresionante, que obviamente nunca la pudo publicar en Rusia, pero se publicó en el oeste, se publicó en el occidente, y esta obra vendió 30 millones de copias y se tradujo a 35 idiomas. O sea, fue una obra monumental, bien reconocida, y eso que la hizo después de recibir el Premio Nobel de Literatura. El Premio Nobel de Literatura se lo dieron primero por la novela autobiográfica también, Un día en la vida de Iván Denisovich, y después también se la dieron porque hizo otra novela que se llama El pabellón del cáncer, que también es autobiográfica porque
Solzhenitsyn tuvo cáncer. Él, después de ser liberado en 1953, igual lo mandaron a lo que se llama el exilio interno. O sea, lo liberaron del campo de trabajo, pero igualmente lo mandaron a la Loma del Orto, o sea, lo mandaron al medio del desierto, lo mandaron a un pueblito perdido en el sur de Kazajistán, a que viva ahí hasta que se muera. O sea, lo mandaron a exilio permanente a ese pueblito y ahí le agarró cáncer y estuvo en un pabellón de cáncer hasta el 56 y él se pudo recuperar del cáncer y en ese pabellón también se encontró con muchos ex prisioneros soviéticos a los cuales él respetaba y los pudo conocer y él mostraba que había mucha gente que eran personas leales, gente que eran comunistas convencidos, que hasta el último momento se trataban de convencer a sí mismos que había sido un error, que hayan sido arrestados, ¿no? Y que algunos tenían una fe inmortal repugnante al sistema soviético. Había personas que, inclusive aún muertas de hambre, aún molidas a palos, aún en los campos de trabajo soviéticos, viendo fusilamientos o qué sé yo, seguían siendo firmemente fieles a los soviéticos. Obviamente, Solzhenitsyn en su momento, en el tiempo de los campos de trabajo, él le tenía mucha lástima e inclusive odio a las personas que seguían insistiendo con esta ideología después de inclusive haber vivido eso. O sea, él obviamente dejó de ser comunista en los campos de trabajo y se convenció de abandonar completamente el marxismo-leninismo cuando estuvo en el pabellón del cáncer, cuando estuvo en esta sala de cáncer. En 1956 se da la desestalinización, o sea que la represión soviética se relaja un poco con Khrushchev y ahí lo liberan, lo sacan del exilio permanente y él se puede ir a Moscú. Ahora, ahí se pone a trabajar de profesor de secundaria. Trabaja de profesor de secundaria un par de años y él trabajaba de profesor de secundaria de día y escribía de noche. Y durante la noche él escribió Un día en la vida de Iván Denisovich. Ahí se la presentó a un escritor amigo porque a él le daba mucha vergüenza que leyeran las obras de él, porque él pensaba que no era buen escritor, y le daba vergüenza que la gente viera las obras, pero bueno, escribió este libro, un día en la vida de Iván Denisovich, se lo presentó a un escritor amigo para ver qué opinaba, y dijo, bueno, publiquémoslo. Y lo pudo publicar en 1962 con la aprobación expresa de Khrushchev, porque en ese momento, en el tema de la desestalinización, se permitían ciertas críticas al sistema anterior. O sea, no al sistema anterior, sino al gobierno anterior. Porque claro, no hay que olvidar que Khrushchev también fue parte del séquito de Stalin. Es más, se sospecha que Khrushchev mató a Stalin o ayudó hasta que Stalin muriera para poder ser él el jefe, el gran jefe. Claro, ahora, como que se permitían, por así decirlo, críticas a los individuos, críticas a las personas, principalmente a Stalin, pero como que el sistema estaba bien. Algo bastante parecido a lo que hablaban de estas personas del pabellón del cáncer, en donde por lo que estaban convencidísimos, obviamente, por toda una incorporación ideológica que hicieron a lo largo de toda su vida, que si solamente se les enseña una visión, sea la visión que sea, en este caso estamos hablando del comunismo, la forma de pensar únicamente va a ser monótona. Por eso me llamó muchísimo la atención esto que habías explicado, que Alexander había estudiado en la universidad, pero también se había forjado en otros lados también, había obtenido información de muchísimos otros lados. Por eso es tremendo esto de pensar que, o por lo menos a mí me llamó esa reflexión, que al principio las críticas eran al individuo, como que lo que estaba mal, lo que se estaba haciendo mal era el individuo que no hacía que funcione bien el sistema, en este caso Stalin. Pero después esas críticas se evolucionaron a una crítica al sistema en su totalidad. Sí, sí, absolutamente. O sea, querían preservar el sistema soviético, pero diciendo, bueno, ahora el malo fue Stalin, ahora estamos más bien, ahora estamos mucho mejor, ahora estamos más relajados, vamos a permitir un poquito más de libertad de expresión, etcétera. Pero obviamente permitimos libertad de expresión ma non troppo, porque le permitieron a Solzhenitsyn publicar este libro en 1962, pero después Solzhenitsyn publicó El pabellón del cáncer, que también era muy crítica
del sistema soviético, también autobiográfica del tiempo que pasó él en el hospital. Y después publicó otra novela más que se llama El primer círculo, que hace alusión a la obra de Dante, El infierno de Dante, haciendo alusión al limbo. Entonces, también es otra novela que busca retratar la vida en medio de toda esta represión soviética. Obviamente que ya hasta esa altura ya las autoridades soviéticas estaban un poco hartas de los libros que él escribía, ya los estaba incomodando bastante, más aún cuando todos estos libros, claro, ya no les convenía más. Y entonces el tipo ya se estaba volviendo demasiado conocido, demasiado popular. Estos libros ya habían salido a Occidente, estaba haciéndose muy popular y ya el tipo ya había quedado como una cara de la oposición al régimen soviético. Y más aún todavía cuando le dieron en 1970 el premio Nobel de Literatura, por estas obras absolutamente desgarradoras y conmovedoras, pero también de una calidad de la prosa que es impresionante. De hecho, en 1971, la KGB intentó matarlo. En 1971, la KGB lo envenenó y él estuvo enfermo gravísimo, pero por algún tipo de milagro se pudo salvar y después de publicar El archipiélago Gulag, que fue como su obra culmina, que la estuvo escribiendo por 5 años. O sea, él estuvo 5 años escribiendo la obra, como dije, 256 testimonios, el trabajo de archivo y además sus propias experiencias personales. Y cuando se pudo publicar El archipiélago Gulag, obviamente no en Rusia, se publicó en Occidente, en 1973 se publicó, ahí lo exiliaron. O sea, lo expulsaron, las autoridades soviéticas lo arrestaron y lo mandaron al exilio a Alemania Occidental. Después él vivió un tiempo muy breve en Suiza y después se estableció en Estados Unidos. Él vivió principalmente en el estado de Vermont. Y fue profesor honorario de la Universidad de Harvard, lo invitaron a enseñar en Princeton. O sea, él tuvo un mayor reconocimiento en los Estados Unidos y además en Estados Unidos pudo ser mucho más explícito en sus críticas al régimen soviético y obviamente contó con la colaboración de muchos políticos norteamericanos que también les convenía tener una voz opositora al régimen soviético. Y además, El archipiélago Gulag fue una obra importantísima porque fue una de las bombas que le pudieron tirar a la Unión Soviética para poder derribarla, porque después de tener tanta evidencia, después de tener una obra tal, ya el comunismo, desde lo discursivo, había perdido la superioridad moral, porque una de las banderas del comunismo, una de las excusas que tenía el comunismo, principalmente en Occidente, era que ellos tenían la superioridad moral, que decían que el capitalismo era más cruel, era más inmoral, que el comunismo era más humano, más amable, pero cuando se publicó El archipiélago Gulag, entre otras novelas, ya era imposible defender de manera seria la superioridad moral del comunismo, pues ya se habían visto montones de atrocidades que también habían sido corroboradas por historiadores como Anna Applebaum, que escribió sobre la hambruna que hubo en Ucrania, que fue una hambruna que fue primero como resultado de la colectivización de la tierra, y en segundo, porque básicamente agarraron a todos los campesinos que eran productivos y los mataron a todos, acusándolos de ser kulaks, que kulak era un término muy amplio para decir campesino rico, pero un campesino rico podía ser un tipo que había progresado lo suficiente como para comprarse una mula. Entonces el tipo que no tenía mula decía, este es un kulak, hay que matarlo y nos quedamos con la mula. Entonces fue una cosa absolutamente brutal. En eso, Fabi, no sé si lo podemos hacer rapidito por el tiempo que queda, pero a lo mejor estoy pensando en capaz que alguna persona que está viendo y no tiene bien en claro el significado de la colectivización de las tierras, porque lo habíamos nombrado al principio que había sucedido en Rusia con la NEP, la nueva política económica en tiempos de Lenin, y que ahora se volvió a repetir en Ucrania. No sé si querés explicar rapidito qué significa eso para alguien que no lo sabe, porque es recontra importante. Sí, la colectivización forzosa de la tierra básicamente quiere decir que se nacionaliza toda la tierra. Toda la tierra es del Estado y el Estado te dice qué producir, cuándo, cómo y por qué. O sea, y el Estado es el que te organiza toda la producción y te pone una cuota de producción. ¿Cuál es el problema con esto? Que los campesinos no tienen incentivos para poder producir más, porque total todo lo que producen va a ser del Estado. Entonces, y además,
a toda la gente que era más productiva y más talentosa para producir en el campo, los mataron a todos. Entonces, en vista de eso, hubo una hambruna, principalmente en Ucrania, que además tuvo dos razones principales. No solamente el fracaso de la colectivización, que destruyó la producción agrícola en Rusia. De hecho, Rusia tiene una de las tierras más fértiles del mundo y en la época soviética tenían que importar trigo. De hecho, Argentina le vendía trigo a la Unión Soviética, porque ellos nunca llegaban a producir lo que tenían que producir para poder subsistir. Pero además, Stalin, como vio que los ucranianos eran el pueblo más rebelde, él a propósito les cortó todos los envíos de comida para que se mueran todos de hambre. Y ahí murieron 5 millones de personas en una hambruna programada. Fue una hambruna totalmente intencional por Stalin para reprimir a Ucrania. Y esto también lo plasma Alexander Solzhenitsyn, y de paso, él recalca también que no hubo un corte en la represión entre Lenin y Stalin. No es que Lenin fue bueno y Stalin fue el lobo malo que pervirtió la revolución y la convirtió en una cosa horrenda. No. Stalin lo único que hizo fue expandir un sistema de represión que ya lo había fundado Lenin. O sea, Lenin durante la revolución rusa y durante la guerra civil rusa, primero creó la Checa, que fue la primera policía secreta, y después él creó los primeros gulags. Él creó los primeros campos de trabajo que después Stalin expandió. Pero esto no fue un invento de Stalin. Stalin lo único que hizo fue expandir un sistema represivo que ya había fundado Lenin. Entonces ya Solzhenitsyn hizo indefendible a la revolución rusa desde lo moral, porque las atrocidades que hubo son indescriptibles, son inimaginables. Fue uno de los peores momentos de la historia de la humanidad, me atrevo a decir. O sea, no sé, ni siquiera rascás la superficie. El archipiélago Gulag es una obra de 3 volúmenes que tiene como 2000 páginas y ni siquiera rasca la superficie de lo horrible que fue lo que pasó. O sea, fue una obra de ingeniería social absolutamente brutal que no se acercaba ni por asomo a la represión de los zares. Porque el zarismo tenía la policía secreta en 3 ciudades, tenía la policía secreta en Moscú, en San Petersburgo y en alguna otra ciudad más, y además las cárceles políticas no eran pilares de la economía tampoco, y además, obviamente que los presos políticos que hubo en el zarismo eran una 10.000.000ésima de la cantidad de presos políticos que hubo en la Unión Soviética. O sea, la escala de la represión fue inimaginable hasta tal punto que la represión era una parte crucial de la organización del país. Entonces, esto es algo que me hace acordar también, no solamente ya la referencia de a lo mejor el funcionamiento de la Gestapo o los campos de concentración nazis en la Segunda Guerra Mundial, sino que también me hace acordar muchísimo a lo que fue la industrialización forzada que hizo Mao también en China. O sea, la lógica, por lo que me estás diciendo, es exactamente la misma. Sí, absolutamente. O sea, el proceso de colectivización forzosa y la industrialización forzosa de Mao Zedong fue también igual de brutal, pero hecho con gente más estúpida, inclusive quería decir, porque lo que pasó en China fue que murieron muchísimas millones de personas, principalmente por estupidez. O sea, no solamente por maldad, sino también por estupidez, porque la mayoría de los intelectuales y los profesionales y los técnicos chinos se fueron a Taiwán. Entonces en el Partido Comunista China quedaron todos los brutos. Entonces, una industrialización forzosa que ya de por sí iba a matar a millones de personas, como mató en Rusia, y en Rusia tenían gente técnica muy inteligente y muy preparada, aunque muy mala. En China, además de gente mala, tenían gente idiota. Entonces, murió mucha más gente como resultado de eso. Eso fue mucho más trágico en China, porque estaban gobernados por imbéciles. No recuerdo ahora, pero de memoria creo que era entre 60 y 70 millones. No quiero mentir, pero me parece que andaba por ahí el número. Lamentablemente no tenemos el número exacto, pero está cerca de 50, 60 millones en China, y en Rusia la cifra se disputa, pero la cifra más baja es 10 millones y la cifra más alta es 40. O sea, pero ya cuando vos estás estimando en las decenas de millones de muertos, ya está claro que estás haciendo todo mal. O sea, cuando vos ya mataste tanta gente en un esfuerzo de ingeniería social brutal, ya está clarísimo que lo que estás haciendo está muy mal. Eso es a todas luces clarísimo.
Y bueno, desde 1974 que Solzhenitsyn se asentó volviendo al autor en Estados Unidos, de ahí en adelante él se dedicó a hacer principalmente obras históricas acerca de la Revolución Rusa y él pudo regresar a Rusia porque, un dato interesante, desde 1974 hasta 1990 él no tuvo ciudadanía, o sea, él fue un ciudadano de ningún país, porque le sacaron la ciudadanía soviética, pero no tenía la ciudadanía norteamericana. Entonces era un tipo sin ciudadanía. O sea, fue una persona sin Estado, fue una persona sin país, del 74 hasta el 90. En el 90, Gorbachev le restaura la ciudadanía soviética, después cae la Unión Soviética, le dan ciudadanía rusa cuando se establece la Federación Rusa, y en 1994 él regresa a Rusia. Los hijos de él se quedaron en Estados Unidos. Él en Estados Unidos tuvo hijos y los hijos son todos ciudadanos norteamericanos y viven ahí. Pero él decidió volver a Rusia y vivir en Rusia hasta el final de su vida. Él vivió en Rusia desde el 94 hasta el 2008. Y una cosa interesante es que, primero que él pudo morir en su patria, por lo menos ya sin el comunismo, a pesar de todas las cosas malas que se pueden decir de Putin, que obviamente son muchas, pero por lo menos el sistema soviético ya dejó de existir y además el archipiélago Gulag es de lectura obligatoria en los secundarios rusos, que eso es algo bastante importante porque en Occidente hay muchísima menos preocupación por investigar las atrocidades del comunismo. O sea, vos le preguntás a la mayoría de la gente en Occidente, ¿quién es Solzhenitsyn? ¿Qué son los gulags? No te saben decir. No te saben, o sea, saben algo, un poco, pero no te saben decir de la hambruna de Ucrania, o sea, no conocen las atrocidades del comunismo. Y eso es algo muy importante porque la ignorancia y además los idiotas útiles que tiene el comunismo que tenía el socialismo y el comunismo en Occidente hacían que, por ejemplo, hubiera más comunistas en París que en Moscú en los años 60. O sea, muchas veces se decía, hay más comunistas en París que en Moscú, porque vos ya en los años 70 vos ibas a la Unión Soviética, le preguntabas a la gente en Moscú, y no había nadie que creyera verdaderamente de corazón que la cosa estaba funcionando. O sea, no pero... le quedaba otra. Entonces el comunismo era mucho más popular en Occidente que en la propia Rusia soviética. Entonces, por lo menos hay un esfuerzo por recordar estas atrocidades, estos genocidios, porque como se dice comúnmente, un genocidio olvidado es un genocidio que puede repetirse. Entonces, es necesario recordar estas atrocidades, estos eventos importantísimos de la historia del siglo XX, que nos enseñan mucho acerca de la condición humana y acerca del totalitarismo. Y bueno, con esto ya voy cerrando. Es importantísimo recalco la obra de Solzhenitsyn, de conseguir los libros, o sea, si no les da el tiempo como para leer las 2000 páginas del archipiélago Gulag, lean Un día en la vida de Iván Denisovich o El pabellón del cáncer, que son obras mucho más acotadas y que igualmente recalcan el punto y además resaltan la importancia de recordar estos eventos y de reivindicar la prosa de este hombre que tuvo una vida muy difícil, pero fue increíblemente valiente, realmente. Increíble, increíble, Fabricio, la verdad, impactante. Como habíamos dicho, que iba a ser la charla. Así que, bueno, para poder cerrar y concluir con estos 30 minutos, que nos pasamos un poquito, pero creemos nosotros y todos los que lo están viendo seguramente que valió la pena, porque la verdad que era impactante. Así que, excelente, Fabricio, muchísimas gracias. Y nos vemos, luego nos vemos más adelante para continuar con este ciclo de charlas de 30 minutos. Buenas noches.